¿Qué significa para usted volver a este lugar donde reside en forma permanente después de 8 meses de haber permanecido detenido, 8 o 9 meses? Realmente al venir aquí yo viajaba mucho. Uh-huh. Continuamente mi misión era viajar mucho, Uh-huh. visitar las casas, alentar a los hermanos. Uh-huh. Y por lo tanto era prácticamente como nómade, no una residencia fija. Y al venir acá, que anoche mi hermana me decía cómo me sentía, que es la que me acompaña, sí, mi hermana de sangre, ajá, le digo, mira, me siento como que volví de viaje, ah, sí, porque todas las cosas están igual, ajá, todos los lugares han quedado desde el 21 de diciembre que sorpresivamente terminaba de comer y vino la policía y me detuvo. uh-huh. Quedó así. Así lo sintió. Así lo sentí. Entonces volver como de viaje. Como de viaje. Sí. Ajá. Y cuando hace el análisis de ese viaje, digamos que no ha sido realmente ha sido un viaje distinto. Exacto. Un viaje, son las experiencias. Mucha gente cuando he viajado por razones del servicio que prestaba y que presto en el instituto, me encontré con personas que viajan también, ¿no? Sí. Y tienen muchas intenciones, las personas que viajan, muchas experiencias, sí, etcétera, ¿no? Y ese compartir me llevó también hoy a pensar así, ¿no? Porque si bien yo no lo hacía por placer, por ir de vacaciones, una cosa así, sino por trabajo, pero al volver la vida continua, forma parte. Es la sensación que tuvo. Sí, y esa experiencia yo la veía de dos maneras. Una, la física, y otra, la espiritual. Perfecto. La física es lo concreto, donde uno está, si va a un lugar, si toma un avión, y lo espiritual es cómo uno siente eso. Entonces creo que es, como tú le decías recién, creo que ha sido un viaje también distinto. Distinto, la experiencia en la cárcel. Yo fui capellán de la cárcel durante 4 años, hace 20 años atrás, y ahora vivirlo como interno es un crecimiento humano como hombre y como sacerdote, pero riquísimo, de mucha riqueza. ¿Lo han tratado bien? En general sí. Lógico que es una cosa muy distinta el tener que adaptarse a un sistema de leyes que por ahí uno no entiende, pero poco a poco fui entendiendo. Por ejemplo, las requisas, cada vez que me tenía que desplazar para un control sanitario, la requisa, y que uno se molesta porque dice, bueno, desvístase, dése vuelta, esto, pero después fui comprendiendo que también es necesario. Claro. ¿Por qué? Porque yo podría ser un peligro a esa población y llevar algo que haga daño a otro. Exacto. Como así también que lo requisan a otro anterior, también me cuidan a mí. No, exactamente. Hay que acostumbrarse. Eso, se puede acostumbrar. Exacto. ¿Por qué pasó esto que pasó, padre? No me sorprende, porque si bien me gusta mucho la oración y soy un enamorado de mi fe y de mi Dios, yo siempre digo, con Jesús a donde quiera. No dudo del Señor. Pero también sé que somos humanos y la iglesia no escapa a situación humana. Y más con esta globalización que se da en todos los rincones del mundo, las situaciones económicas, también en la iglesia, donde esté la iglesia, globalmente, la presencia, se dan estas miserias humanas. Son miserias humanas. Yo creo que son miserias humanas, ¿no? Esas luchas internas o situaciones de las instituciones, mezquindades que llevan a que aflore la humanidad. Claro. O sea, digamos, ¿cómo lo podríamos graficar mejor a esta miseria humana? ¿Es una cosa que surge dentro de la propia iglesia, de afuera? ¿De dónde aflora toda esa miseria? Cuando hablamos de iglesia, tenemos que hablar de un cuerpo místico, en el cual todo bautizado forma parte, ¿no?
no solo la jerarquía, o no solo los sacerdotes, o los que tienen títulos, todo bautizado. Cuando se habla de iglesia, es todo un cuerpo. Sí. Y ese cuerpo está formado por hombres, Sí. limitados, débiles, con virtudes, con defectos. Sí. También no escapa la iglesia de estas situaciones, ¿no? Entonces ese anhelo por ahí de envidias o de discordias humanas, de malentendido, eso toca, como en toda institución. Yo creo que como si a la iglesia la vemos como cuerpo místico, tenemos que verlo a Cristo como cabeza. Entonces la iglesia es santa, y los miembros, que nosotros, y bueno, hay unos miembros enfermos, otros deformes, otros muy buenos, lo que sea. Ahora, si hablamos como institución, yo creo que es igual que cualquier otra institución social. Perfecto. Y ahora, ¿por qué cree que apuntaron a usted, digamos, particularmente? Bueno, yo me siento perseguido. Ajá. O sea, creo que hay una persecución. ¿Pero por qué? Porque yo también me sorprendo el rumbo que tomó esto que yo de pequeño como sacerdote quise servir y vivir mi fe y llevar adelante y enamorar a muchos de Cristo. Creció demasiado. Esta fundación creció demasiado. Tenemos 30 años, 32 años de vida, Sí. de fundación, y estamos en México, en Chile, en España y aquí en Argentina, en todos lados donde los obispos nos pedían, que son, digamos, el Papa Francisco dice ahora, le llama la periferia. Yo antes le decía los lugares que nadie quería ir de la iglesia. Iglesia abandonada, o diócesis que no tenían sacerdotes, y entonces tenían pueblos sin sacerdotes. Fueron y ahí llenando esos vacíos. Esos vacíos. Por ejemplo, en la Patagonia, que no hay sacerdote. Nosotros estamos en Gregores, que es el lugar más frío de la Argentina, Sí. donde no había sacerdote. Bueno, nunca desplazamos a nadie. Fuimos a donde estaba vacío. En Gregores, en Piedra Buena, en Puerto Santa Cruz. Eso para mí fue una joyita, porque Puerto Santa Cruz es donde desembarcaron los salesianos hace 100 años para evangelizar la Patagonia. Ahora los salesianos que no tienen vocaciones y que están muy limitados por el número, no pueden atender. Yo soy exalumno salesiano y fue para mí una alegría ir a un lugar donde Don Bosco soñó y donde sus hijos, los salesianos, fueron, y ahora que no podían poder ocupar el mismo convento, la misma iglesia, la misma parroquia, estar ahí, para mí era una parte del cielo. Entonces, ese era el eje, digamos, de la tarea sacerdotal que le dio, digamos, vida al instituto, digamos, ir a esos lugares. La espiritualidad es ser discípulo de Jesús. Perfecto. ¿Qué significa eso? Seguirlo a Cristo, creerle a Él. Sí. Mira, si me permite un paréntesis, Sí, por favor. hay cosas maravillosas en el seguimiento de Cristo cuando se lo vive desde la fe, porque la fe es algo personal. La fe es algo que vos vives. Prender velita, ir a una procesión, esas son expresiones de fe, que se lo puede hacer sin fe o con fe, o se lo puede hacer por fetiche o como amuleto. Sí. Eso dejémoslo aparte. Yo estoy hablando de esa fe que es aquel que lo escucha al Maestro, cree en Jesús, cree en sus palabras. Nuestro ámbito es amplio. Sí. Nosotros tenemos hogares de niños, hogares de ancianos, parroquias, damos retiros espirituales. Es muy amplio la espiritualidad nuestra, que va a toda esta periferia, Sí. que dice el Papa Francisco, a todos estos lugares como abandonados, permítame, Sí. de la misma iglesia.